Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bienvenidos, amigos oyentes. Estamos empezando un programa nuevo. Estamos ofreciendo una escuela bíblica. Intentaremos de presentaros un estudio sobre toda la palabra de Dios. Y este programa específicamente está dedicado a los primeros 5 libros de la Biblia, que muchas veces se llaman los 5 libros de Moisés. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque la iglesia, hablando en general, comete muchos errores en nuestros tiempos. Y una de las razones es porque hay una ignorancia entre los miembros sobre los propósitos de Dios, que es lo que Dios quiere. Y para nosotros nos debe importar mucho, porque el Evangelio no nos es presentado para que nosotros podamos ofrecer nuestros deseos. No es para cumplir precisamente y en primer lugar con nuestros deseos, sino que el Evangelio está ofrecido a nosotros para que nosotros podamos saber los propósitos de Dios y meternos en ello, ya que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Tenemos que desarrollar un concepto de Dios que es 100% bíblico. Solamente así podemos tener una relación verdadera con Él. Hay algunos cristianos que solamente están buscando experiencias y sensacionalismo.
esta costumbre seguramente terminará mal. Es exigente que andemos bíblicamente y que formemos toda nuestra manera de caminar sobre las instrucciones que nos da la palabra de Dios. Estoy con una convicción firme que el pueblo de Dios necesita estudiar el plan entero de nuestro Señor y Salvador soberano, especialmente para los días engañosos en que vivimos nosotros. Os invito que entres en una en una lectura sistemática de la Biblia. Es necesario que tú personalmente leas la Biblia. Puedes conseguir muchos planes para leer toda la Escritura en un año, por ejemplo. Y creo que a menos que hay un obstáculo, cada cristiano puede y debe leer la Biblia cuando menos una vez al año. Hay muchas diferentes maneras, ya te digo, hay muchos planes. Para leer toda la Escritura en un año, quizás tú puedes ir a una librería cristiana donde te pueden presentar algún plan. Mi manera personal es leer 3 capítulos diariamente del Antiguo Testamento, empezando en el primer libro, claro, Génesis, como vamos a hacer en este programa. Y también leo del Nuevo Testamento. Leo un capítulo desde los Evangelios y con los Evangelios uno, el libro de los Hechos. Entonces, estos 5 libros los tengo juntos y leo un capítulo empezando con Mateo, el Evangelio de Mateo, cada día. Y otro capítulo del Nuevo Testamento, empezando con las cartas, sea Romanos. Y entonces sigue todas las cartas de el apóstol Pablo, también las cartas de Pedro, las cartas de Juan, de Judas y el Apocalipsis. Y estos libros los junto y leo de ellos un capítulo cada día. Entonces, son 5 capítulos. Los leo por la mañana y me toma, cuando mucho, una media hora leer los 5 capítulos. Para daros una idea de cómo cada uno puede tener su plan. Pero con mi plan, yo leo el Nuevo Testamento 2 veces, leyendo 2 capítulos diariamente. Leo el Nuevo Testamento 2 veces completamente y me resta más que un mes. Entonces, también del Antiguo Testamento lo leo en un año. Así de esta forma que os he presentado. Tú puedes hacerlo a tu manera. Tú puedes formar tu propio plan. Pero lo importante es que tú estés diariamente en las Escrituras, con una lectura. Y también te invito a entrar conmigo en un plan de estudio por esta misma emisora, que empezará con el libro de Génesis. 2 días de la semana estaremos estudiando. En un día vamos a estudiar, como ahora, los 5 libros de Moisés. Y otro día, los libros históricos
del Antiguo Testamento, empezando con el sexto libro, que es Josué, y estudiaremos hasta llegar al libro de Esther. Estos libros son los libros históricos. Por esta emisora también puedes tú seguir otros estudios que dan otras personas sobre, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo. Una persona está dando un estudio sobre el Evangelio de Marcos. Otra persona está dando un estudio sobre el libro de Proverbios. También hay un programa sobre las meditaciones de los Salmos. Además, puedes conseguir los programas que hemos hecho sobre el Evangelio de Juan, que lo terminamos la semana pasada, y las profecías de Isaías por la página web de esta emisora. Puedes descargarlo. Y así tienes tú a tu disposición estudios ya sobre una gran parte de las Escrituras. Espero que aproveches de estas oportunidades de estudiar la palabra de Dios. Vamos a meternos con todo el corazón en una lectura y además un estudio de las Sagradas Escrituras. Esta debe ser una cosa en que entramos seriamente, con una determinación de estudiar la Biblia, porque no hay cosa semejante en este mundo. La Biblia es única. Y por eso te estoy invitando a este estudio. Acabo de decir que hemos terminado la semana pasada el Evangelio de Juan. Y antes de empezar con el nuevo estudio, quisiera dar un breve resumen del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, se han dicho, es el Evangelio más espiritual de los cuatro. Y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y en versículo 1 de su Evangelio empieza hablando de el Mesías, Jesucristo, de su preexistencia. Otros evangelios, el de Mateo, empieza con su genealogía. Habla desde Abraham, ¿verdad? Y toda la genealogía de Jesús hasta él mismo. Entonces tenemos el Evangelio de Lucas, que termina con Adán, la genealogía termina con Adán, que era el Hijo de Dios, dice, que fue creado por Dios, el hombre original. Pero Juan va antes de todo esto y empieza en la eternidad, diciendo que en el principio ya era el Verbo. Ya era. No puede uno ponerle en la historia humana. No puede empezar su biografía en el tiempo, en ningún tiempo. Él existía en la eternidad. Y Juan habla de la preexistencia del Hijo de Dios, Dios el Hijo, diciendo, en el principio era el Verbo, ya, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y así Juan presenta este Mesías de los judíos, este Señor Jesucristo, como fue nombrado aquí en la tierra como Dios.
que ha venido en carne. En el primer capítulo de su evangelio, él presentó al Hijo, el Verbo, lo llama el Verbo de Dios, como el Creador. Dice que todas las cosas por él fueron hechos. En versículo 14, él habla de su encarnación. El Verbo fue hecho carne. El Verbo que existía en la eternidad llegó al tiempo, llegó a este mundo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, Juan tiene en sus pensamientos no solamente los judíos. Mateo, por ejemplo, era el evangelio que presentaba a Jesús como el rey de los judíos. Fue un evangelio especialmente para los judíos. Aunque claro, todo el mundo aprovecha del evangelio de Mateo. Pero Juan tiene, desde su principio, cuando él pensaba en escribir un evangelio, él pensaba en la gente no judía. Él experimentó, o es decir, él escribió su evangelio ya cuando era muy anciano y había estado trabajando entre mucha gente no judía en Asia Menor, por ejemplo. Y su enseñanza entonces fue para el mundo en general. Y su propósito era que el lector pudiera creer en el evangelio. Su evangelio fue escrito con el fin que el hombre creyera en el Hijo de Dios. Su evangelio es basado en creer, con el fin de que el hombre pudiera tener una relación íntima con el Señor. Juan tenía esa relación y quería que otros entraran en esta relación. Cuando él escribió su primera carta, lo empezó diciendo: queremos que vosotros entréis con nosotros en comunión. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Estaba hablando de comunión con Dios. Una comunión que seres humanos pudieron tener entre ellos, y además que estas personas pudieran tener una relación con el Padre y el Hijo. Así que el propósito de Juan siempre era que las personas pudieran entrar en una relación con Dios, y con este propósito escribe su evangelio, para que tú y yo pudiéramos tener una relación íntima con el Señor, como Él lo tenía. En capítulo 11 y 12, Él habla de una mujer llamada María. María es quien trajo un perfume muy costoso y lo derramó sobre Jesús. Era una ofrenda de amor, porque ella amaba al Señor. Y el Señor la amaba a ella y a su hermana Marta y a su hermano Lázaro. Y allí habla, en capítulo 11 y 12, de esta relación. Dice ahí claramente que Jesús amaba a Lázaro, María y Marta. Y habló a sus discípulos y dijo a ellos:
Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Y estaba hablando de su muerte. Y él fue allí a la tumba de Lázaro para levantarle de los muertos. Pero lo que queremos enfatizar y lo que Juan quiso enfatizar era la relación íntima que Jesús tenía con estas personas. Y entonces, cuando él enseñaba particularmente con sus discípulos, a sus discípulos, y esta enseñanza empieza en capítulo 13, ya los últimos capítulos, él habla con los discípulos más cercanos a él, diferente que cualquier de los otros 3 evangelios. Él habla íntimamente con ellos. Y una de las cosas que los enseñó era de que ya no los iba a llamar siervos. Dijo él, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Pero os he llamado amigos. Él había entrado en una relación amistosa con sus discípulos. Y su propósito era desarrollar esta relación. Y te voy a decir una cosa más, que desde el principio, cuando Dios creó al hombre, lo creyó para poder tener un ser con que podía ser él íntimo, que podrían ser amigos. Y el Antiguo Testamento nos habla de algunos de esos amigos, de la amistad que tenía, por ejemplo, Abraham. Lo vamos a estudiar con el Señor, y después con Moisés, que también lo vamos a estudiar. Moisés habló a Dios como uno habla a su amigo, dice la misma palabra. Bien, entonces este evangelio tiene este propósito, y por eso habla varios capítulos de la enseñanza que tenía con que él dio a sus discípulos. Enseñanza sobre el Espíritu Santo principalmente, en capítulo 14, 15 y 16. Él enseñó sobre el propósito del Espíritu Santo que él iba a enviar a ellos. Entonces, en capítulo 17, él habla de la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Este es el origen de la relación de amor que nosotros podemos tener con Dios. Este mismo amor había entre el Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo, y nos invita a entrar en esa relación. Y nos da un ejemplo de cómo cómo el Hijo habla con el Padre, cómo el Hijo pide al Padre bendición para sus discípulos. A él le preocupa que los discípulos entran en ciertas cosas, y estudiábamos el capítulo 17 para ver qué propósito tiene Jesús en su corazón. Él abrió su corazón al Padre diciéndole las cosas que más le importaba sobre sus discípulos. Entonces, vemos cómo Jesús se entregó a la muerte, cómo vinieron a llevarle preso, cómo también le juzgaron injustamente, cómo le crucificaron, y estudiábamos de la resurrección. Y entre la resurrección y el Pentecostés, en los últimos capítulos, él habla de
cómo se presentó a sus discípulos varias veces, dando la prueba que no puede ser negado de que Él resucitó de los muertos, y sus discípulos le vieron, más que 500 le vieron. Y ellos fueron al mundo dispuestos a morir, dando el mensaje de la resurrección del Señor. Y aunque este mensaje chocó con el mundo y con los gobernantes del mundo, ellos no pudieron dejar de enseñarlo. ¿Por qué? Porque era una realidad. Ellos estaban 100% seguros y sinceros en presentar su mensaje de la resurrección del Señor. Ya sus discípulos, los discípulos de los discípulos, o sea, la siguiente generación, tomaba estas enseñanzas de los apóstoles y lo llevaban también a predicar al mundo. Y así generación tras generación. Tenemos una cadena que no fue rompida. Generación tras generación. Comprobando que Cristo fue un personaje histórico. Pero no solamente esto. Que Él era las primicias de los que serían resucitados de los muertos. Y en eso tenemos nuestra esperanza. Como Él resucitó, nosotros nos resucitaremos también. Bien, entonces, Él sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Y esta marca para nosotros el principio de una nueva creación. Adán fue la primera creación. Jesús es el último Adán. Y empezó una creación nueva en que entramos nosotros por un nuevo nacimiento. Y como Dios sopló sobre Adán en el principio, así Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciba el Espíritu Santo. Esta empezó algo nuevo para el mundo. Y hasta la fecha hay gente que nacen de nuevo y entran en la familia de Dios, en esta nueva creación. Y entonces Juan anuncia el propósito de su libro. ¿Y qué es? Es para que el lector, la persona que va leyendo su libro, pueda creer en Cristo. Pueda creer primeramente en su persona, que Juan empezaba a presentar en capítulo 1, como el Hijo de Dios, como el Verbo que era Dios, y era con Dios y era Dios. Entonces, Juan tuvo ese propósito de demostrar por su evangelio que Jesucristo era y es divino, para que creamos en su persona y también para que creamos en el plan divino, que era la muerte y la resurrección de el Hijo de Dios. Y la obra que Él hizo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna, y así
terminó su propósito. O sea, empiece con creer en su persona y su obra y termina con que el lector recibe la vida eterna. Entonces, el último capítulo, que no hace mucho estudiamos, era sobre la segunda pesca milagrosa. Y entonces de una charla que Jesús tuvo con Pedro al final del libro, preguntándole si le amaba. Y así haciéndonos saber que el propósito de Jesús y de su Padre es que nosotros le amemos y que entremos en esta relación de amor, esta relación íntima. Entonces concluye el Evangelio, el apóstol Juan, diciendo, haciéndolo claro a los cristianos, que él fue el escritor y que su palabra era 100% verídica. Bien, ahora vamos a entrar en el nuevo programa, en el nuevo estudio sobre el Pentateuco, la ley de Dios se llama, aunque se estudia mucho más que la ley de Dios en estos 5 libros. Hay mucha historia aquí. Pero aquí cada semana, en este mismo día y la misma hora, puedes tú escuchar estudios sobre los primeros 5 libros de la Biblia. Espero que puedas poner aparte esta hora, si te es posible, escuchar, ¿verdad? Puedes llevar tu teléfono celular, tienes ahí el internet y puedes afinar, ¿verdad? Y escuchar en directo los programas de Luz a las Naciones. Y puedes escuchar a la misma hora, en el mismo día de la semana, estos programas. Espero que tú hagas una determinación, diciendo yo voy a ser un estudiante de la Biblia en estos días peligrosos. Y vamos a hablar de los 5 libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En otro día también presentaré los libros históricos de la Biblia. Estamos con el fin de que puedas saber sobre toda la Biblia, toda la revelación de Dios. Este es nuestro propósito. Bueno, empezamos con el libro de Génesis, el estudio sobre el libro de Génesis. La palabra misma, el título mismo del libro, quiere decir principio. El libro de Génesis es el libro de principios. Y verdad, empieza en verdad con la creación. El principio de este universo que Dios nos presenta. Ahora, sabemos de teorías, ¿verdad? Las teorías son hechas por hombres imperfectos. Hombres que no pueden decirnos con seguridad lo que ellos mismos intentan de creer. Son teorías sobre el principio de todas las cosas. La Biblia no es así. La Biblia es una palabra de autoridad. Es la palabra de Dios. Es la palabra del ser perfecto. El Dios soberano que sabe todas las cosas. La ciencia quiere decir lo que sabe el hombre, lo que conoce el hombre sobre lo que Dios ha creado. Y es
muy poco en verdad. Hay mucho más que el hombre no sabe sobre la creación, sobre el universo, sobre este mundo, sobre el ser humano. Mucho más no sabe que lo que sabe. En otras palabras, el científico tiene más preguntas que respuestas. Y el mismo científico sincero te lo dirá. Te lo dirá. Lo que él sabe es imperfecto y incompleto. Yo no puedo entender por qué. Entonces, si este es así, ¿por qué no pongamos los seres humanos la confianza en la palabra de Él que sabe todo, que es omnisciente? Es muy diferente. El científico y el que es omnisciente, que sabe perfectamente de todas las cosas. Yo creo que es solamente la rebeldía del hombre que le hace ignorar la palabra de Dios, porque él quiere ser independiente de Dios, quiere caminar en sus propios caminos. Es una arrogancia. Esta independencia que quiere el hombre lo tiene porque ha caído de la gracia de Dios, y lo vamos a estudiar en estos estudios. Bueno, he dicho que el libro de Génesis es un libro de principios. El principio del universo es también el principio del matrimonio, de la relación entre el hombre y la mujer. Es también el principio de la doctrina de la Trinidad. Una de las primeras cosas que vamos a estudiar es sobre la Trinidad, que es Dios, una Trinidad. Vamos a hablar, como ya he dicho, sobre la caída del hombre y por qué está en la situación tan delicada ahora. ¿Por qué está el mundo en caos? ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué al encender el televisor escuchamos más malas noticias que buenas noticias? ¿Por qué cada día escuchamos de asesinatos, de guerras, de conflictos entre naciones, entre partidos políticos aún en el mismo país? La Biblia nos va a hablar de la caída, y esta es la raíz de todos los problemas, el pecado. La Biblia también, el libro de Génesis, nos va a hablar de la redención. Apenas empiece este dilema de la caída del hombre, y de repente, justo después, Dios habla de la redención y cómo el hombre pueda ser salvo. Dios ya tenía el remedio planeado antes que el hombre cayó. Vamos a ver de las razas, los principios de las razas y las tribus del hombre. Vamos a estudiar de la semilla de Abraham, que termina con Jesús. El principio está en Génesis. Génesis habla del principio del sacerdocio que cada hombre busca. Uno que le puede juntar con Dios, uno que puede estar como mediador entre Dios y el hombre. Este es el sacerdocio. Nos va a hablar del principio de la ciudad más importante en el mundo hoy en día,
que es Jerusalén. La Biblia nos va a hablar en el libro de Génesis del principio de otra ciudad que se llama Babilonia. Vamos a ver las malas raíces de esta ciudad y vamos a estar viendo cosas sobre esta ciudad hasta el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Génesis como Apocalipsis habla de la Babilonia. Bien, quiero deciros que la creación es el fundamento de la Biblia entera. A menudo, la Biblia menciona la obra de la creación. La relaciona con Jesucristo. Ya lo he dicho en Juan capítulo 1, versículo 3. Vamos a verlo por un momento. Juan capítulo 1 y el tercer versículo. Apenas empezando Juan, su evangelio nos hizo saber de la creación y quién fue o quién es el creador. Juan 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio del Verbo, que es el título que Él da a Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que para que tú creas bien en Cristo, tienes que creer en la creación. Es imposible creer en la teoría de la evolución y creer en Jesucristo a la vez. Es una contradicción total. Jesucristo fue el creador. A menudo la Biblia menciona la obra de la creación. Si no lo creemos bien, esto, no tenemos con qué seguir adelante con las demás enseñanzas. Y especialmente al llegar a la salvación y la vida eterna, no lo podemos estudiar bien, a menos que estamos firmemente plantados en la creación. Es la planta baja, la obra fundamental de la fe. La creación, estoy diciendo, en Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Siempre os invito a apuntar los versículos para que los podáis estudiar con calma. Capítulo 11, versículo 3 de Hebreos dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Qué tremendo es ese versículo. La creación fue hecho de lo que no se ve. Las cosas visibles fueron hechas de cosas invisibles. O sea, el mundo espiritual existió antes que el mundo físico, porque las cosas que no se ven son las cosas eternas. Las cosas que se ven son temporales, dice la misma Biblia. Entonces, la planta baja de ese edificio de la palabra de Dios, la planta baja de nuestra fe, es la creación. De modo que el que niega la creación, niega la fe, niega a Cristo, quien es el creador, y no puede empezar a considerar lo que reclama el Evangelio y sus beneficios. Así que vamos a estudiar la creación. Vamos a creer en el Creador. Vamos a confiar en la palabra que es de nuestro Dios. Pobres son las personas que tienen como Dios en que están confiando algunos hombres, algún hombre o algunos hombres imperfectos,
pecadores como ellos, personas que les falta mucho, aunque pueden ser muy inteligentes. No, amigo mío, yo te animo a creer en el que sabe todo. La Biblia es única. Vas tú a la universidad que quieras y solamente te van a hablar de lo que tú puedes saber mientras vives aquí en este mundo, bajo el sol. Y no puede darte nada que tú puedes llevar más allá de un cementerio. Créemelo, y tú lo sabes que es cierto. No te tengo que convencer que todos vamos a morir y no vamos a llevar nada de nuestras posesiones, ni nada de nuestra sabiduría. Y lo que hemos aprendido aquí en el mundo, esto termina todo en un cementerio. Vamos a estudiar la palabra de Dios, que nos puede llevar a la vida eterna, amigo mío. Vamos a poner la confianza en Él. Bien, la creación es una obra de sabiduría. En los Proverbios capítulo 8, vamos a leer varios versículos aquí sobre la sabiduría. Y Dios, he dicho, es omnisciente. Es la sabiduría perfecta. En Él está la sabiduría y Él es el origen de toda sabiduría. Desde el versículo 22 vamos a leer aquí en Proverbios 8. El Señor me poseyó. Está hablando la sabiduría como si fuera personalizado. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueron asentados, antes que las colinas fui engendrada, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a Él como arquitecto y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Está hablando de forma personal la sabiduría. Dios ha hecho todo por su sabiduría. No hay que interpretar nada. Hay que confiar en la persona de Dios que no mienta. Es un milagro la creación, que no se explica científicamente, aunque tampoco contradice la ciencia, solo que va más allá. Nuestra aventura de fe empiece con la creación. Y con esta palabra terminamos el programa de hoy. Y espero que esté con nosotros en una semana, cuando seguiremos y entramos profundamente en el libro de Génesis, el principio de todas las cosas. Hasta entonces, amigo.